los precios, por ejemplo, de la carne en México están mucho más caros que en Guatemala. Y entonces los productores de carne deciden mejor vender su ganado del otro lado que venderlo acá, y se produce algún nivel de escasez en el país. Por el otro lado, también en este rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, la carne de pollo y el huevo también está teniendo alguna incidencia, y esto se debe también a mejores precios del lado de México, y la oferta de estos productos se está yendo para allá. Sin embargo, también tenemos otros efectos que están incidiendo en la canasta del guatemalteco. Hay otro rubro que se llama electricidad, agua y gas. Ahí también el gas propano se ha estado incrementando, y esto obviamente golpea la bolsa del guatemalteco. ¿Pero por qué se incrementa? Por el precio en el mercado internacional. Entonces esos precios, ahí se dice que tenemos una inflación importada, y ante ello pues no podemos hacer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresario pues traslada esos costos al consumidor. Somos tomadores de precios, y porque no producimos combustibles, por ejemplo, sube el precio en el mercado internacional y se traduce a los productos. No producimos trigo, lo importamos y el precio se le traslada también a los guatemaltecos. Lo mismo sucede con el maíz amarillo, que no lo producimos en Guatemala, el 95% lo importamos, y esto se utiliza para producir concentrados para pollos y para cerdo, y esto también tiene su incidencia en el precio de estos productos. Por eso es que el guatemalteco siente ese costo en la bolsa, pero del lado del Banco de Guatemala sí tomamos medidas de política monetaria para ir frenando estos precios. En este caso nosotros, pues como tenemos el control monetario, tomamos esas decisiones para de alguna manera incidir en la demanda agregada que se produce en Guatemala, y de esa manera tratar de estabilizar los precios. Estas medidas deben de ir acompañadas por otras medidas de política económica a nivel de gobierno, que de hecho se hace, ¿no? Abrir contingentes de productos para que los empresarios, los cooperativistas puedan importar libre de aranceles, y con eso generar la oferta necesaria para atender la demanda. Y medidas de control también, porque de todos es conocido que algunos se aprovechan incrementando precios, y ahí el Ministerio de Economía a través de la DIACO hace sus investigaciones y denuncias correspondientes. Es decir, es un conjunto de políticas que conllevan a tratar de mantener la estabilidad en los precios. Pues muchas gracias, licenciado. Sí, porque como le decía, el guatemalteco pues siente cada día que su dinero le compra mucho menos, ¿verdad? Recientemente tuvimos acá el gusto de tener al señor ministro de Economía, el licenciado Sergio de la Torre, ¿no? Y de lo que platicamos con él era pues que la celebración en Guatemala de este convención de inversiones, Investment Summit que hubo aquí en Guatemala. Y obviamente la idea era decir la generación de empleo, la generación de motores que muevan la economía. Sin embargo, sí nos ha llamado la atención una gráfica que habla sobre el índice de confianza de la actividad económica de enero de 2012 a mayo del 2013, que es también pues producido por el grupo analista. Y en esta gráfica que la estamos viendo en este momento en la pantalla, pues se observa que ha habido una caída muy importante en ese grado de confianza. ¿Qué comenta alrededor de esto? Sí, efectivamente, es una encuesta que se levanta a nivel de empresarios de todos los sectores de la economía nacional. Y el sentimiento de ellos efectivamente se denota en este nivel de confianza, que ha bajado hasta niveles del 48% aproximadamente. Se nota alguna preocupación del empresario, y en parte esto deviene porque así lo indican ellos en este levantamiento de encuestas, deviene de la incertidumbre fiscal que se tiene en el ambiente, de la conflictividad interna que hay,
y de temas de seguridad, ¿verdad? Al menos estos son los tres elementos que el sector empresarial denota o indica. Sin embargo, es bueno comentar, doctor, porque debemos decir, hay cosas positivas en el país. Vean, el Banco de Guatemala está pronosticando un crecimiento económico del 3.5% este año y la actividad económica sí se está generando y lo estamos viendo en varios aspectos. La demanda agregada interna se mantiene bastante dinámica, producto de que hay un crecimiento en el crédito bancario al sector productivo. Estamos hablando de crecimientos del 15%, lo que denota que sí se está generando una actividad económica y eso es bueno para el país. También el ingreso de remesas familiares que este año esperamos que alcance los 5.250 millones de dólares, que esto contribuyen también a la actividad económica, a la producción nacional. Afortunadamente en Guatemala podemos decir que tenemos buenos empresarios, de microempresarios, mediana empresa y empresarios grandes que invierten, que creen, que confían en Guatemala y que generan empleo. Y actividades como el Investment Summit que la Cámara de Industria y el señor Ministro de Economía, el licenciado Sergio de la Torre, han estado o impulsaron, son actividades que propenden a poner al país como un país generador de oportunidades para que vengan inversionistas. Y aquí le quiero comentar algo, doctor. Nuestro país tiene muchas oportunidades. Nosotros podemos explotar de mejor manera nuestros recursos naturales, por supuesto, dándole participación a las comunidades y respetando el medio ambiente. Y en este sentido, el país tiene oportunidades en el área minero, petrolero, generación de energía eléctrica, servicios, call centers. Y qué bueno que vengan esos inversionistas porque van a generar empleo en el país y con ello, solo generando empleo, vamos a reducir la pobreza que tiene Guatemala. Sí, yo creo que ese es el único camino sólido. Por ejemplo, usted hablaba un poco sobre la liquidez grande que hay, ¿no? El hecho que haya un exceso de liquidez a nivel de la banca privada, ¿no es también peligroso en algún sentido inflacionario? No, el nivel de liquidez que se tiene en el sistema bancario, un nivel de liquidez controlado, que eso semanalmente en la Junta Monetaria le damos seguimiento y le puedo indicar que esos niveles se encuentran dentro de los rangos normales y por eso el crecimiento del crédito también se encuentra en niveles normales para apoyar a la actividad económica del país. Está de acuerdo y conforme a la actividad económica del país. Y la tasa líder se ha mantenido también. Hace algunas semanas hubo necesidad de subir la tasa líder de 5 a 5.25 porque estábamos observando algunas presiones inflacionarias para fin de año. Entonces nosotros tomamos las medidas desde ya para influir en esas expectativas de inflación a efecto de que la misma se sitúe entre 3 y 5% y con ello contribuir con el guatemalteco para que no se le golpee su bolsa, contribuir con el empresario para que tengan los niveles de retorno de su inversión que ellos esperan y contribuir con la estabilidad macroeconómica del país que realmente es lo que perseguimos. Si nosotros como país generamos esa estabilidad macroeconómica, estabilidad bancaria, estabilidad cambiaria, el inversionista va a tener a Guatemala como un país donde va a querer invertir. Y entonces tenemos que generar esas condiciones porque todos los demás países de Latinoamérica estamos compitiendo para atraer esos capitales y nosotros como población tenemos que apoyar las políticas que tiendan a esa competitividad, a esa política de competitividad que impulsa el ministro de Economía, que nos permita realmente convertirnos como una opción de inversión y generar el empleo. Gracias. Y obviamente también, digamos, vemos que hay grandes inversiones de China, también Continental está abriendo nuevas puertas con Costa Rica, con Nicaragua se menciona que va a financiar el canal, etcétera. Licenciado, el tiempo se nos ha ido caminando, pero ¿qué mensaje positivo quisiera usted dejarle a la audiencia que hoy tiene el gusto de estar con usted? Sí, el mensaje positivo que les doy es que nuestro país sigue siendo y es una opción de inversión. ¿Por qué? Porque estamos generando las condiciones para atraer esos capitales. A los inversionistas les decimos que
que vengan a Guatemala y a los guatemaltecos, a los empresarios guatemaltecos que sigan creyendo, confiando, invirtiendo en nuestro país. Solo con eso vamos a lograr salir adelante y poder mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Y en ese sentido es de que lanzo el mensaje, hay más cosas buenas y positivas en Guatemala que negativas, y eso es lo que tenemos que explotar. Muchas gracias, licenciado. Yo solo quisiera agregarle a nuestro gobierno que contenga el gasto, que gaste juiciosamente, que evitemos los gastos superfluos, porque yo creo que, como bien dice el licenciado Barquín, tenemos un gran país y tenemos una tremenda oportunidad de salir adelante. Muchas gracias, licenciado Barquín, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor, a usted y a todos ustedes, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches. Gracias. Sí, que se va. Guatevisión.